Hola jóvenes de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Como siempre, les sugiero que vean esta clase no porque les guste, sino porque les conviene. Vamos a continuar con otro tema de la unidad 6, funciones lineales, y de la lección 2 de su libro de matemáticas para octavo grado. Tenemos ahora el siguiente objetivo. Dice el objetivo: conocer el significado de A y B en la función y igual a AX más B. Vean que en esta función y igual a AX más B tenemos este término A, el coeficiente de X, y tenemos al término B, que es el término independiente. Entonces, el objetivo es que en una función de ese tipo vamos a saber qué valor o qué significado, perdón, tiene A y qué significado tiene B. Bien, pues tenemos ahora la siguiente información. Nos dice: interprete el significado de 2 en la recta y igual a 2x más 1. Vean que esta función y igual a 2x más 1, 2 tiene el valor de A que vimos ahí en el objetivo. Entonces sería y igual a X más B. Entonces, A es 2 y B sería 1. Observe, dice que en la gráfica, cuando se avanza una unidad hacia la derecha, se avanzan 2 unidades hacia arriba. Y si se avanza 3 unidades hacia la derecha, se avanzan 6 unidades hacia arriba. Eso lo vamos a ver en la gráfica, pero tenemos aquí también la tabla donde podemos darle valores a la función, y esos serían los valores para un intervalo desde -3 hasta 3. Un intervalo de valores para X, -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3, desde -3 hasta 3. En ese intervalo, los valores de Y sería evaluar a X en la función para encontrar el valor de Y. Entonces tenemos esos valores ahí: -5, -3, -1, 1, 3, 5 y 7. Es decir, los pares ordenados: -3, -5, -2, -3, -1, -1, 0, 1, 1, 3, 2,5 y 3,7. Bien, la gráfica es esta. Entonces nos dice aquí que esta gráfica es la gráfica de la recta Y igual a 2x más 1. Entonces dice que cuando se avanza una unidad hacia la derecha, por ejemplo acá, miren, me ubico aquí en este punto de la gráfica. Voy a usar acá el puntero para que lo veamos mejor. Me ubico ahí y me desplazo una unidad a la derecha. Miren, entonces para volver a caer a la gráfica hay que desplazarse 2 lugares hacia arriba. 1 y 2, miren, y vuelvo a caer a la gráfica. Y si me desplazo 3 unidades a la derecha, miren, 1, 2, 3 unidades a la derecha, me tengo que desplazar 6 unidades hacia arriba: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades hacia arriba para volver a caer a la gráfica. Entonces, en ese sentido, pueden observar ustedes que sí, me ubico en el punto 0 para X y 1 para Y, en el punto 0,1. Entonces sería aquí 0 en X, no me muevo hacia los lados, sino que estoy ahí en el origen: 0 en X y 1 en Y. Entonces sería ese punto ahí, ¿ve? Ahí donde tengo el puntero. Entonces, veámoslo así, de esa manera. Me ubico en el punto 0,1. De 0 y 1, ahí en ese punto, ahí estoy. Entonces, si yo me desplazo ahí de ese punto, que es donde la gráfica toca al eje Y, este es el eje Y, este vertical, entonces la gráfica ahí en ese punto, en 1 para Y. Entonces, y las coordenadas de ese punto es 0,1, este punto que está aquí en la tabla, 0,1. Entonces son las coordenadas de ese punto. Entonces, en la ordenada ahí en Y, acuérdense que los puntos en Y se llaman ordenadas y los puntos en X abscisas. Entonces, ahí en ese punto, si yo me ubico en ese punto, miren, y me traslado una unidad
una unidad en X, es decir, hacia la derecha. En este caso me estoy moviendo en la dirección de X. Una unidad a la derecha es como que si yo de 0, miren, me pase a 1 en X, ¿ves? De 0 me pase a 1. Entonces, me avanzo una unidad, pongo la flecha ahí, miren, una unidad. Entonces, estoy en 1 para Y, 0 para X y me desplazo 1 en X, miren, entonces caigo a 1 en X, ¿ves? A 1 en X. Entonces, y luego estoy en 1 en Y. ¿Y dónde debo de desplazarme? Miren, ¿cuántos lugares hacia arriba para caer a la gráfica otra vez? 1 y 2. Lo marco ahí con esa flechita, ¿ves? Entonces, miren, me desplazo 1 en X y 1 y 2 en Y para caer al punto S ahí, ¿ves? Entonces, ahí lo marco. Entonces, ese movimiento lo da este número acá, miren, que es el valor de A, el valor de A. Y a ese valor de A, que recuerdan ustedes que ese era el cambio, era la razón de cambio. En un tema anterior, en un video anterior vimos eso, que ese 2 era la razón de cambio. El coeficiente de X es la razón de cambio. Y se leía la razón de cambio que era igual a cambio en Y entre cambio en X. Era la razón. Y esa razón de cambio es 2, lo cual indica que si se mueve 1 en X, se mueve 2 en Y. Esa es la razón de cambio. Entonces tenemos ahí la siguiente información. Miren, como el coeficiente de X es 2, entonces 2 es la razón de cambio. Cambio en Y con respecto al cambio en X. Y esa división nos da 2, por lo tanto, eso indica que el cambio en Y es 2 y el cambio en X es 1. Entonces, cuando cambia de 1 en 1 en X, va a cambiar de 2 en 2 en Y. Entonces, si aumenta de 1 en 1 el valor de Y, si X aumenta de 1 en 1, entonces el valor de Y va a aumentar o va a cambiar de 2 en 2. Y si X aumenta de 3 en 3, entonces el valor de Y va a cambiar de 6 en 6, porque sería, si aumentó de 3 en 3, X, es que es lo que tenemos aquí. Miren, si aumenta 1, 2, 3, como por cada uno aumenta 2, por cada uno en X aumenta 2 en Y, entonces 3 por 2, 6, va a aumentar 6 en, en Y. Entonces, si aumenta de 3 en 3 el valor de X, entonces el valor de Y va a aumentar o va a cambiar de 6 en 6. Vean que la relación de cambio sería cambio en Y es 2 y cambio en X es 1. ¿Por qué? Porque es cuando cambia de 1 en 1 en X, cambia de 2 en 2 en Y. Si cambia 3 en X, de 3 en 3, entonces cambia de 6 en 6. Y ven ustedes que 2 entre 1 es 2 y 6 entre 3 también es 2, es decir, la razón de cambio siempre va a ser la misma. Vean ustedes que cuando me desplazo 3 en X acá en la gráfica, me desplazo 6 en Y para volver a la gráfica. Entonces eso indica que 6 entre 3 me da 2, que es la razón de cambio. Y a esa razón de cambio le vamos a llamar pendiente. Miren, la razón de cambio también se le conoce o se le conoce como pendiente de la recta. Pendiente de la recta. Y pendiente, recordarán ustedes que en el lenguaje cotidiano, una pendiente es como una cuesta que decimos nosotros, o una subida, decimos nosotros en los caminos o en las carreteras, ¿va? Entonces, cuando hay una subida, decimos nosotros, esa es una pendiente, o una bajada también, eso es una pendiente. Entonces, vean ustedes que la gráfica aquí está inclinada, lo cual indica que tiene pendiente, tiene una pendiente, que si fuera una carretera, entonces fuera lo que llamamos en el lenguaje cotidiano una cuesta. Pues eso es justamente, tiene una pendiente. Y la pendiente, en este caso, para esta gráfica, la pendiente es 2. ¿Qué significa entonces? Que tenemos ahí entonces que el valor de A, el valor de este valor 2, ese es el valor de A en la función Y igual a X más B. Entonces, porque esto tiene esa forma, esta función, entonces 2 es el valor de A y A entonces viene a ser la pendiente de la recta, la pendiente de la recta, además de que a 2 también se le llama la razón de cambio, la razón de cambio, y esa razón de cambio es justamente la pendiente.
Ahora bien, interprete ahora, dice, el significado de 1 en la recta, y igual a 2x más 1. Este 1, observe, dice, la recta y igual a 2x más 1, que es esa misma recta que tenemos ahí. 1 significa que se traslada una unidad hacia arriba con respecto a la recta, y igual a 2x. Entonces, la recta y igual a 2x pasaría aquí por el origen, ¿ve? Entonces, y al trasladarlo una unidad en y, la recta va a pasar por 1 en y. Entonces, ese 1 significa que la gráfica va a tocar al eje y en el punto 1 de y, ¿ve? ¿Y qué coordenadas tiene ese punto? Ya lo dijimos aquí, tiene coordenadas 0,1. Entonces, 0,1. Entonces, también significa, dice, que 1 es la ordenada al origen. Acuérdense que en Y se mueven las ordenadas y en X las abscisas. Entonces, la ordenada al origen. Y el origen es 0. Es donde se juntan los dos. Y en ese sentido, 0,1, que era lo que habíamos visto ahí en la tabla, 0,1 es el punto donde la gráfica corta al eje Y. Miren, 0 en X y 1 para Y. En 1 en Y pasa la gráfica. Entonces, ¿qué coordenadas tiene ese punto ahí? Tiene coordenada 0,1. De manera que la gráfica entonces, la gráfica toca al eje Y, lo toca en un punto que tiene esta forma, 0 para X, 0 para X y Y para Y. Entonces, Y para Y, o sea, en un punto 0, Y, donde en este caso, miren, Y es 1, 0 para X y 1 para Y. En los puntos donde la gráfica toca al eje Y, van a tener esa forma, 0, Y. 0, Y. Entonces, eso es lo que nos indica. Entonces nos damos cuenta entonces que ese 1, este 1 de la función aquí, y igual a 2x más 1, el 1 significa el intercepto en y, donde la gráfica va a tocar al eje y. ¿Y qué coordenadas tiene? Entonces solo nos ubicamos para x, viene a dar a 0, y para y en 1. Entonces 0,1. 0,1 que sería más las coordenadas de ese punto. Entonces, 0,1 dice es el punto donde la gráfica corta al eje Y. Tenemos ahora, nos dice ahí, en la recta Y igual a X, en la recta Y igual a X más B, el coeficiente A de X se llama pendiente de la recta y B se llama la ordenada al origen, y el punto en donde la recta corta al eje Y se llama intercepto en Y. Vean que este B, que en este caso de la función anterior que graficamos ahí, Y igual a 2x más 1, 1 era B, ese B es la ordenada al origen, la ordenada al origen. Entonces el punto donde la recta corta al eje Y se le llama el intercepto en Y. El intercepto en Y de la recta Y igual a 2x más 1 es el punto 0,1, es decir, 0 y este 1, que es la ordenada al origen, es decir, es el punto en Y. Entonces, pero el punto en el plano tiene estas coordenadas, 0,1. Y ese punto en el plano, ese es el punto de que habla aquí, el punto en donde la recta corta al eje Y, que se va a llamar intercepto en Y. Continuamos, ejemplo 2.8. En la recta dice Y igual a 3x más 2. ¿Qué significa 3 y qué significa 2? O sea, ¿qué significa 3 y qué significa 2? ¿Y cuál es el intercepto en Y? Entonces, la respuesta, 3 es la pendiente, acuérdense que también le llamábamos la razón de cambio, pero en este caso vamos a decir que 3 es la pendiente y 2 es la ordenada, este 2 es la ordenada al origen de la recta Y igual a 3x más 2. Y el intercepto en Y, ¿cuál es el intercepto en Y? Nos dice, el intercepto en Y es 0,2, 0, más este número. Y en este caso, 3 es la pendiente. ¿Y qué significa? Que
Si nosotros para graficar nos podemos ir al plano y ubicamos en Y2 un punto ahí, ¿ve? Y de ahí nos movemos 3 lugares a la derecha y 1 hacia arriba y marcamos otro punto y por ahí pasaría la gráfica. Entonces, pero en este caso solo nos están preguntando que si, qué significa 3, qué significa 2 y que cuál es el intercepto en Y. Entonces 3 es la pendiente y 2 es la ordenada al origen de la recta Y igual a 3x más 2. Y el intercepto en Y es el punto 0,20. Acuérdense que es 0, Y, ¿va? Entonces, y este es el punto en Y, entonces 0, Y es el intercepto en Y. Bueno, tenemos ahora entonces el ejercicio 2.7, tomando como referencia el ejemplo 2.8, van a completar esa tabla que está ahí en pantalla. Dice, por ejemplo, Y igual a 3x más 6. ¿Cuál es la pendiente? Vemos que la pendiente es el coeficiente de X, el 3. Y la ordenada al origen es 6. Y el intercepto en Y, 0,6. 0,6. Entonces ustedes van a llenar con las otras funciones la tabla que tenemos ahí en pantalla. Bueno, lo dejamos hasta ahí. Y continuaremos con más. Perdón, aquí hay el bombillo aquí nos ilustra algo. Dice que Y igual a 5x menos 7. Se puede decir que Y es igual a 5x más negativo 7. 5x más negativo 7 para aquello de interpretar cuando veamos ahí cuál es la ordenada al origen. Entonces, 5x más menos 7 es para una ecuación que tiene, o una función que tiene esta forma. Y igual a 5x menos 7, que ahí la tenemos también en la tabla. Lo dejamos hasta ahí entonces. Ustedes desarrollarán esa tarea y continuaremos con más en una próxima grabación.